Las voces de los expertos ya se encuentran con nosotros. Estamos listos para platicar aquí en confianza. Iniciamos. Roberto Andere, asesor financiero, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido. Buenos días, gracias. ¿Será la Igualmente felicidad para el dinero? todos. Fíjate que ahorita escuchaba yo la entrada, frase, ¿no? Okay. Y la frase y todo, Ajá. y me llamó mucho la atención y me gusta mucho. Y pues ahora sí que voy a espolear un poco la respuesta, y es sí, el dinero sí causa o da felicidad, ¿sale? Entonces, podríamos decir que aquí se podría acabar mi intervención. Muchas gracias. Pero quiero, Vámonos a desayunar. sí, pero quiero ahondar un poco, porque Claro. así como da felicidad, también es la causa número uno de infelicidad o falta de satisfacción personal o de felicidad. Y entonces eso es lo más interesante. Claro. Y va muy de la mano con la frase de Séneca, en donde pues, la sensación o la percepción de caro o barato pues, es muy subjetiva, porque qué es caro, qué es barato, pues también depende mucho del uso que le vas a dar, y no solo de la comparación del precio de una cosa con otra, sino también si el uso y la necesidad te hacen sentido y te hacen ver que ese bien, esa cantidad de dinero, está acorde con lo que tú tienes y puedes pagar por eso, ¿no? Entonces, creo que hay que estar viendo esa parte de qué es caro, qué es barato, y también si lo necesitas, Claro. lo deseas o alguien más desea que tú lo tengas. Ahora, la Porque eso felicidad también puede es ser importante. momentánea, porque lo hemos platicado también. Al ratito no nada más te quedas infeliz, sino también ya te encargó la depresión, ya te encargó la ansiedad, y Completamente. llegas a un punto en el que ya no sabes ni para dónde moverte por haber dicho, sí, me lo merezco, sí, Claro. estaba barato. Mira, déjame empezar por definir un poco qué es la felicidad. Y la felicidad es una percepción, y aquí abro un paréntesis, subjetiva, de un estado de bien. Es decir, cuando yo me siento bien en los diferentes roles que juego en mi vida, si estoy bien en pareja, como padre de familia, como proveedor o como desarrollo personal, y también con mi comunidad, si yo me percibo que estoy en un buen estado, entonces estoy feliz, es esa satisfacción. Y bienestar, que aquí los mexicanos tenemos un juego de palabras, porque bienestar son los factores, voy a decirlo así, de manera más tangible, son los elementos que nos pueden dar felicidad. Entonces, bienestar es, digamos, los índices de inflación, el que la canasta básica no suba tanto de precio, que no haya desempleo o que yo tenga empleo. Y eso que se puede medir, que se puede tocar de alguna manera, nosotros hablamos de que es bienestar. Pero la felicidad es lo intangible, cómo percibo yo eso. Entonces puede haber dos personas que tengan el mismo trabajo, el mismo ingreso, pero una persona sea completamente infeliz y otra persona sea muy feliz. Entonces, ¿de qué depende? De cómo es tomado, ¿no? Sí, la percepción, por una pues. persona ese estado de estar bien, ¿no? Si no, todos los ricos serían felices, ¿no? Y todos los Completamente. pobres serían infelices. Completamente. Y no es así. Yo el otro día le decía a un exalumno que por qué el hijo de Fidel Castro se habrá quitado la vida. Si era una de las personas más ricas, tenía todo y se quitó la vida. Bueno, ¿cuántos artistas, cuántos deportistas que tienen no solo de todo, sino de todo en demasía? Claro. Y se quitan la vida, o sea que no Por es la supuesto. felicidad. ¿Sabes cuál es el gran verdugo de la felicidad? ¿Cuál? La comparación. Y entonces, déjame, te pongo un ejemplo. Voy yo en un carro de un modelo muy viejo y me paro en un semáforo y junto a mí hay un Mercedes-Benz. Y entonces yo volteo y digo, claro, esta persona es más feliz que yo.
porque yo voy en un bochito destartalado y él va en un Mercedes-Benz. Pero al lado del Mercedes-Benz llega al mismo semáforo un Porsche o un Bugatti o un carro guau. Y Entonces el del Mercedes-Benz voltea hacia el otro lado y dice, chin, pues ya no soy el más feliz porque junto a mí está este otro coche. Pero qué tristeza que tases tu felicidad en lo que te falta por tener de acuerdo a lo que tiene el vecino. Sí, completamente. O sea, a mí qué me importa con todo respeto para el vecino, pero a mí qué me importa su Mercedes-Benz. Completamente. Pues sí. Mira, es todo un tema el caso de la felicidad y yo aquí lo quiero hacer con mucha mira a la parte financiera porque es lo área. que Sí. estoy, ¿no? Pero también todo eso tiene mucha influencia sobre temas de percepción y temas de no solo cómo lo voy a tomar, sino también qué parte de eso satisface mis necesidades. Hay un estudio de Harvard que es muy famoso porque empezó en 1938 y más de 80 años viendo a gente adulta y cómo se relacionaba y todo. Y entonces nos dice 5 aspectos fundamentales de la felicidad en la gente que exploró. El primero era tener relaciones de calidad. ¿Qué tanto te llevas bien con tu pareja, con tu familia, con tu comunidad? El segundo aspecto eran los hábitos de salud, ¿sí? Y entonces ahí entra todo lo que es el estilo de vida, cuáles son los hábitos que yo tengo de higiene de sueño, de mi alimentación, el ejercicio, estar activo, ¿sí? La otra es la adaptación emocional. ¿Cómo puedo yo gestionar mis emociones para, tú decías ahorita de la depresión, la ansiedad, todo esto? Creo que la depresión lo podemos ver como un exceso de pasado, la ansiedad como un exceso de futuro, y lo que nos da esa estabilidad emocional, lo estoy resumiendo sí, y poniendo claro. en temas de una persona que no es especialista en temas emocionales, pero la estabilidad nos la da cuando estamos en el presente, ¿no? El poder del ahora. Y entonces también está como cuarto punto el sentido o el propósito de vida o tener una vida significativa. ¿Qué voy a aportar? Mi madre, en paz descanse, decía, no, yo no tengo hijos que vengan a ser felices. Yo tengo hijos que vienen a ser felices, pero también vienen a generar valor para los demás. Tenemos que ser hombres de bien y eso da un sentido de vida. Claro. No es solo pensar en el mundo que les vamos a dejar a nuestros hijos, sino también en los hijos que le vamos a dejar al mundo, Por ¿no? supuesto. Y entonces ahí está un poco el sentido o el propósito de vida. Y el punto número 5 es el área financiera, ¿no? ¿Qué tanto responde mi capacidad de generar dinero con la capacidad de satisfacer las necesidades o los deseos que yo voy teniendo? Pero aparte me encanta, y perdón que te interrumpa, porque hasta el último dejaste el tema económico. De alguna manera, el que tengas todas las áreas previas acomodadas, ordenadas, gestionadas, te va a ayudar a poder llevar una situación y una situación financiera económicamente bien estable y sin tener que involucrar a todo lo demás. Completamente. Yo creo que estos 5 puntos que dice la Universidad de Harvard, de acuerdo a ese estudio, son muy importantes. Ellos sí los ponen en el orden que ellos consideran, pero yo lo que quiero comentarles es que estos están interrelacionados, porque si yo tengo un problema financiero, que es el punto número 5 para Harvard, entonces me amuela mi relación de pareja, mi relación de proveedor, también mi sentido de vida, porque entonces yo entro, oye, yo quiero hacer esto, pero no me lo permite mi situación económica o financiera, y entonces se va relacionando. Y para terminar, quiero decir 2 puntos que son muy importantes para la felicidad, de acuerdo a un autor español que se llama Rafael Santandreu, que son muy importantes. Y él lo reduce a la mínima expresión. Y dice que para ser felices, lo único que realmente necesitamos es, permítanme, déjenme ser muy claro en esto, y es realmente
punto número 1, agradecer todo. Y punto número 1, no quejarse de nada. Fíjense qué sencillo, pero así lo dice. Y no quejar. Así es, agradecer todo y no quejarse. Y quiero, si tenemos unos segundos más, terminar con una historia que me acaba de pasar. Fui a hacer un trámite gubernamental a una dependencia en Ciudad de México y si tú me preguntas cómo me fue, mi respuesta tendría que ser bien. Hice el trámite. Eso es mi consideración de los hechos y el resultado. Y entonces agradezco a toda la dependencia que hizo que yo terminara o que me permitió terminar el proceso, ¿sale? Pero es también una mentalidad, ¿no, Roberto? Porque Completamente. alguien que hubiera hecho el mismo trámite que tú y que lo hubiera solucionado igual que tú, si le preguntas cómo te fue, a lo mejor te hubiera dicho, no, la carretera, qué tediosísimo. horror. Hice 5 horas, estaba llena de hoyos, qué barbaridad. El que me atendió con una carota, o sea, estamos como muy enfocados a ver de qué me quejo, en lugar de qué agradezco. Negativo. Déjame te digo la otra cara, que lo acabas de decir. Ay, muy bien. te spoileé la pero historia, está perfecto, porque es así. Cuando me habla mi esposa y me dice, oye, ¿cómo vas? Le digo, pues mira, llegué a las 7 de la mañana, abrieron a las 8, fui la primera persona, pero me atendieron a las 3 de la tarde. Porque la persona que me atendía llegó, checó y le avisó a su jefa, oye, ya chequé y te avisé que al rato regreso. Y se salió. Y regresó a las 2:30 y después de que una persona alzó la voz y empezó a gritar, llegó el jefe de todos y todos se pusieron a trabajar y entonces yo terminé mi trámite, que llegué a las 8 de la mañana y lo terminé entre 3 y 3:30, que era la hora que salían ellos. Pero finalmente entonces, hiciste el trámite hice y el te trámite, quedaste con el agradecimiento. entonces cuando me habla mi esposa y me Con empieza ella a sí, decir, porque es de le digo, confianza. ay, es que esto y lo otro, y después cuelgo y caigo en cuenta y digo, no, pues gracias a Dios terminé el trámite. Claro, y ya todo como está haya perfecto. sido, pero Pudiste se no haberlo logró. terminado. Oigan, estamos hablando que si el dinero da la felicidad, ya tenemos algunas llamadas. Fernando Arriaga, he notado que si bien el dinero no da la felicidad, pero sí afecta mi estado de ánimo. Completamente. O sea, si no tienes para llenar la panza o la de tus hijos o pagar las colegiaturas, claro que te afecta. Hay un cuento de no sé de quién sea, pero se lo escuché como divulgador a este psicólogo sudamericano, ahorita me acuerdo del nombre, pero es la historia de un rey y su bufón. Ajá. Y el rey un día agarra y dice, oigan, es que el bufón siempre está súper contento, súper alegre, es muy feliz. Y entonces uno de los sabios le dice, bueno, ¿y qué quiere? Terminar con la felicidad del bufón. Díganme cómo le hago para que él no sea tan feliz, porque entonces yo me siento peor de infeliz. Porque Y él se ríe entonces y yo no. agarra y dice, el sabio, no, pues dele este morralito y le da una bolsita con 99 monedas de oro. Y al otro día el bufón llega con ojeras. Y entonces el rey se asombra y le habla al sabio. Y al siguiente día el bufón llega con lágrimas, ojeras, tristísimo. Y entonces el rey urge que llegue el sabio y le dice, ¿qué tenía esa bolsa? ¿Qué hiciste? Le entregué una bolsa con 99 monedas de oro. Sí, pero 99 es un número. Su infelicidad consistía en que las contó y él quería llenar el número a 100. Le faltaba una. Así es. Entonces, lo que sucedía era que pasaba las noches volviendo a contar las monedas porque no era posible que le hubieran dado un saco con 99 porque no eran 100 monedas. Pero porque fíjate, no eran muchas 100. veces nos pasa que nos la pasamos contando lo que nos falta. Así es. En lugar de contar lo que sí tenemos. Que es Claro. lo que dice Rafael Santandreu, que es
agradece todo lo que tienes. Y no te ¿sí? quejes. En mi tema de todo De esto finanzas, sí. De tu experiencia en Ciudad de México. Así es, de mi experiencia con el trámite, gracias. De alguna manera, pues yo me podría quejar y podría decir, pero pues mejor termino por decir, no, ¿sabes qué? Gracias, ya, gracias a Dios logró. Terminé, se logró, ya, palomita Claro, a ese objetivo. Ahora, objetivo. con respecto a la llamada de Fernando Arriaga, yo creo que tiene mucha razón. Sí te afecta el estado de ánimo. Completamente. Cuando falta el dinero, yo creo que para tener cubiertas las necesidades básicas, ¿no? Sí. Una vez que tienes cubiertas estas necesidades, puedes tener más, no digo que no, pero puedes agradecer lo que sí tienes. Sí, Pero ya no es necesario, yo lo que creo- decíamos Sí, hace lo rato. que decía Yo la creo que frase. aquí hay un comentario muy pertinente. Por supuesto que tenemos personas que nos están escuchando y que tienen en riesgo las necesidades más básicas, y eso no está padre. No, Sin embargo, sí hay un buen mensaje para ellos, y es lo que comentábamos la sesión pasada hace 15 días, que es parte del agradecimiento. Cambia lo que te dices. ¿Te acuerdas que decíamos eso? Claro. Cambia tu mensaje. Ok, tienes problemas financieros, pero date cuenta que tienes salud. Date cuenta que tienes una pareja o hijos, ¿sí? no, y pierdes la salud y ahí te encargo lo que te cuesta. Completamente. Entonces, manda mensajes diferentes, ¿sí? A veces es importante no darle toda la importancia a solo el dinero. O sea, por supuesto que es un problema, pero cuando tienes un tema que resolver de dinero, tu mente está solo en ese problema. Claro, y no estás te abierto permite a ver otras oportunidades. Ver las otras cosas. Sí. Entonces decíamos en el programa anterior, atiende las cosas de ingreso, por supuesto, dale importancia. Si no tienes trabajo, en ese momento sal a encontrar trabajo, no a buscar, a encontrarlo, porque es muy diferente la partida cuando alguien sale de su casa y dice voy a buscar trabajo y pues se la pasa buscando y pues no lo encuentra, a cuando una persona dice voy a encontrar trabajo o voy por dinero. Claro. Y entonces se pone a trabajar y en ese momento su mente ya no está solo rumiando o procesando el problema que tiene de dinero. O sea, si tienes dinero, de verdad, salte y vete de cerillo, como se decía antes, a un lugar, a un centro comercial, a un súper, y sé ese cerillo, esa persona y gánate un poco de dinero. Y con eso vas a empezar a cambiar tu mentalidad. Tengo un amigo que hoy tiene mucho poder económico, y que hace unos meses me contaba en un viaje que hicimos juntos, me contaba que tuvo un problema financiero y él, siendo una persona de muy alto nivel y todo, y se puso a vender sándwiches en la calle. Sacó a sus hijos del colegio, agarró y dijo, ahorita no puedo, y empezó a vender sándwiches. Claro. Y entonces dice, encontré la manera, y luego llegaban a casa a pedirme mis sándwiches. Y entonces yo encontré otra fuente de ingreso, empecé otra vez a prosperar, y él, aunque no tenía esa necesidad, ahora ya era una persona, un empresario de los sándwiches. Entonces dices, claro, qué bárbaro, qué cambio de mentalidad. Y todo está en empezar a hacer las cosas. Exacto. Y dejar de rumiar los problemas. Y un poco lo que menciona la señora Socorro Barrera, gracias por comunicarse, nos manda saludos a mí y a mí también, muchísimas gracias. Dice, respecto al tema del que están hablando, creo que todo radica en llevar finanzas sanas en nuestra vida. La felicidad llega como consecuencia de procurar cosas buenas para nuestras vidas, es lo que comenta la señora Socorro. Pues tanto a Socorro como a la persona anterior, que por ahí tienes... Fernando, pues una parte de empezar con finanzas sanas es darse cuenta de que las finanzas son importantes y empezar a hablar del tema. Claro. Entonces, don Fernando, doña Coco, gracias por comunicarse y por favor, edúquense financieramente, hablen del tema, junten a su familia, expresen lo que están sintiendo, lo que están pasando, pero algo muy importante,
básense en hechos, no en quejas. Digan cómo se sienten, pero cuando hablen con su familia, digan los hechos, no juzguen los hechos. Si se quedaron sin trabajo, o sea, estamos el tema pasando por un mal momento. Estamos pasando por un mal momento, esto va a cambiar en breve, ¿sí? Tenemos que reducir estos gastos, tenemos que hacer esto y pónganse en acción. Trabajo. Y no, con esto lo que quiero decir es, agradezcan lo que tienen, no se quejen y pongan acción. Roberto Andere, muchísimas gracias. Para contactarte. Al 55 91 45 91 50 o al correo roberto.andere@orfin.mx. Muchísimas gracias, Roberto. Gracias a ustedes. ¿Su niño tiene urticaria? Bueno, pues este es el tema con el que continuamos. Me da mucho gusto que nos acompañe el doctor Daniel Alberto García. Él es pediatra, especialista en alergias y en inmunología. ¿Cómo estás, doctor? Buenos Bienvenido. días. Gracias por estar aquí. Gracias. Un tema que creo que es muy recurrente, sobre todo para alergólogos e inmunólogos en los pequeñitos, que es la urticaria. Sí. ¿Qué es la urticaria? Bueno, la urticaria es una enfermedad que se caracteriza básicamente por ronchas en la piel. Estas ronchas se ven rojas, dan mucha comezón y estas ronchas van a aparecer y desaparecer de forma intermitente en horas, a veces en días. En general la urticaria se divide en dos tipos, la aguda y la crónica. La que dura menos de 6 semanas es la aguda y la que dura más de 6 semanas es la crónica. Es más común la urticaria en adultos que en niños, más o menos 2/3 en adultos, 1/3 en niños. Mira. Las agudas ocupan más o menos el 90% de los casos, es decir, el 10% restante son las crónicas. La mayoría de las veces van a padecer en pocos días o semanas una urticaria. Y esta misma se quita, ya dije antes, de 6 semanas. ¿Por qué aparece la urticaria? Bueno, la urticaria tiene múltiples causas, como por ejemplo infecciones, enfermedades alérgicas, inmunológicas, metabólicas, inflamatorias, autoinmunes, etc. Algo más que sucedió en el cuerpo es el activador de la urticaria. O en general, si así lo queremos ver, es como una manifestación de eso, algo más que me sucede o sucedió. Es muy común, la causa número 1 son las infecciones. Es decir, me dio una infección y inmediato, días, a veces semanas después de la infección, viene la urticaria. ¿El salpullido qué es? Es diferente. El salpullido o sarpullido se conoce básicamente como un puntilleo rojo en cualquier parte de la piel y ese es originado generalmente por sudor, calor, irritación o a veces enfermedades infecciosas. ¿Da comezón? El sarpullido da mucho menos comezón que la urticaria. Okay. La urticaria es muy pruriginosa, mucha comezón. ¿Podría ser como poder diferenciarlo? Sí, okay. Es una característica. Que la urticaria puede aparecer días o semanas después de una infección. Sí. ¿Puede aparecer por la infección o por los antibióticos que les dieron al paciente por la infección? Puede ser por el medicamento, pero es más común que la infección sea el activador de la urticaria. Es un tanto común que vengan a la consulta, ya sea al médico general o al pediatra o al especialista, por la urticaria y asocian la presentación de la urticaria al medicamento. Pero estadísticamente ya se sabe que la causa número 1 son las infecciones, pero las dos cosas sucedieron a la vez. Eso se investigará después, pero sabemos que estadísticamente la infección es la causa número 1. ¿En cualquier parte del cuerpo puede llegar a salir urticaria? Sí, es predominantemente la presentación en el tronco, es decir, del cuello a la cintura, pero puede aparecer en extremidades también, en la cara en ocasiones. ¿En los pliegues? ¿En el codo, sí, también en puede las aparecer. ¿Es lo mismo o estaríamos hablando de otro problema? Cuando predomina en los pliegues y la lesión es distinta, esa es dermatitis atópica. La dermatitis atópica son lesiones eczematosas y eso se dice porque tienen exudado, lesiones abiertas, la piel está abierta, da mucha comezón y esa lesión permanece ahí continua, semanas, meses, a veces años, en el mismo lugar. Mencionó que la urticaria es una enfermedad. Sí. ¿Está diagnosticada como enfermedad? Sí. ¿Es una alergia o no tiene que ver con alergia? Tiene que ver con alergia. Sí. Como ya mencionaba, las causas más comunes son las infecciones, alergias,
enfermedades metabólicas, inflamatorias, inmunológicas, autoinmunes, etc. Es decir, alguna otra enfermedad puede ocasionar urticaria. ¿Cómo diagnostica la causa? Bueno, entonces ya teniendo al paciente, pero básicamente, bueno, primero antes de eso, las urticarias agudas que ocupan el 90% de los casos, no se recomienda investigarlas. A veces vienen con nosotros y nosotros tenemos que decepcionarlos y decirles, oiga, pues sabe que no le voy a investigar, no le voy a hacer exámenes, estudios, ni pruebas, ni laboratorios. ¿Por qué? Porque el 90% de los casos se queda en aguda, o sea, no recurre. ¿Después de 6 semanas ya se quitó? Antes de 6 semanas se quita. Se quita y no vuelve a aparecer en la vida, es la única vez. Te iba a preguntar, ya no repite. Ya no repite. El 10% son las crónicas. O repite después o persiste. Entonces, esas sí se investigan. Es una recomendación tanto a nivel nacional e internacional. Es algo que yo no decidí, ya está establecido. Sí, está. Entonces, usted no está contando nada más, sí, la verdad. Sí, la evidencia es esa. Sí. Entonces, así es como se debe de hacer. Las crónicas sí se investigan. Y entonces es ahí donde se piden exámenes de laboratorio, pruebas de alergia, etc. O aquello que nos haga orientar la historia del paciente. Por ejemplo, antier vi a una paciente, una señora. Oiga, pues cada vez que me baño, después de bañarme me da mucha comezón y me salen unas ronchas. Pues no se bañe, señora, no es cierto. Bueno, fue un comentario al margen, chusco, pero sí, me lo hizo muy claro. Me fui a bañar a otra casa y fue la misma. Me bañé ayer con agua de garrafón y fue lo mismo. Limpiamos el sistema del tinaco, etcétera. Fue lo mismo. ¿Y si cambio de jabón? Cambió jabón, champú, detergente, todo, ropa y demás. Ya lleva 2 o 3 años con la urticaria. 2 o 3 años. ¿Y ahí qué haces, doctor? ¿Qué ahí le parece? Sí se investiga. Pues sí, pero la verdad es que la historia es muy parecida a una urticaria por agua. ¿Alergia? No, existe urticaria por agua. Hay un subgrupo de urticarias, de las crónicas, porque son pacientes que duran meses o años, que tienen activadores físicos. Esos activadores físicos se les llama inducibles o que las induces en mecanismo físico. Esas son básicamente por agua, por presión, vibración, calor y sudor. Entonces, si el paciente ya nos dice, pues cuando tengo esto aparece la urticaria, pues es muy lógico pensar que esa sea la razón. Claro, se va a investigar, pero suena muy lógico que esa sea la razón de la activación de la urticaria. Bueno, a ella que le dije, pues sí, procure bañarse un día sí, un día no, pero claro, hay medicación para ayudarle a mejorar ese tipo de urticaria. Y a veces esos pacientes tienen algún otro fenómeno activador, como por ejemplo alguna infección o algún problema metabólico que permite que se esté activando la urticaria. Cuidando las dos cosas va a resolver. ¿Tratamiento en este caso para las agudas que mencionaba? Bueno, las agudas que en realidad ocupan la mayoría de los casos, entonces es el antihistamínico. Los antihistamínicos son la elección primordial y los más eficaces en resolver. Hay varios en el mercado y son los que mejores resuelven la urticaria. ¿Podríamos tenerlo como nuestro botiquín de casa o no necesariamente? Sí, pueden tener. Hay antihistamínicos de primera y segunda generación. Se recomiendan los de segunda porque son más seguros. Dan muy pocos efectos adversos y seguramente los habrán utilizado ya desde la loratadina, cetiricina, fexofenadina, cetiricina. Y se pueden tener a la mano. En caso de presentarlo, pueden acudir con el médico y empezar ese tratamiento. Ahora, una urticaria aguda se debe tratar por lo menos de 2 a 4 semanas. No es de tomarme una pastilla a ver si ya se me quita. No, son mínimo 2 a 4 semanas. Tenemos una llamada. Buenos días, acabo de pasar un año con urticaria, tengo 32 años. Fui a alergólogos, dermatólogos y nada me lo quitaba, tomando antihistamínicos que me daban mucho sueño todo el día. Probé de todos y un día como vino se fue la urticaria. Fue un muy mal año sin poder dormir ni vivir bien, comezón en todo el cuerpo. Así como viene se va. Sí, de hecho ya se sabe que... ya se fue. Sí, qué bueno que ya se le fue. Las urticarias crónicas, que ya dijimos son el 10% de todas, pero las crónicas son las que más cargan deterioro en la calidad de vida. De hecho, ya se ha documentado que la afectación en la calidad de vida o las molestias por urticaria crónica son comparables a las de un infarto al corazón. Wow. Entonces,
es muy común que la urticaria tan como viene se va. Es decir, no va a ser toda la vida. Bueno, espero no equivocarme. Ya he visto pacientes que han durado 10, 15, alguna señora que tenía 20 años con la urticaria. ¡Qué barbaridad! Pero es común, o mejor dicho, estadísticamente, 50% de las urticarias se remiten entre 3 a 5 años, se quitan. Y así, conforme van pasando los años, estadísticamente va disminuyendo la posibilidad de seguir con la urticaria. Entonces, claro, si uno quita el factor desencadenante, pues más pronto va a remitir. Efectivamente, como decía la señora de la llamada, los antihistamínicos son la elección número 1. Hay medicamentos arriba de los antihistamínicos que ayudan a controlar y remitir también las urticarias. ¿Y que no dan sueño o todos los antihistamínicos dan sueño? No, no todos los No antihistamínicos. Los nuevos, los de segunda generación, son los que no dan sueño, son muy seguros en esa parte. Okay. El que sea recurrente o crónico, como menciona Doc, ¿tiene que ver con la temporada del año o eso ya estamos hablando de otra situación? No, si se asocia a temporada quiere decir que tiene que ver con fenómeno físico como calor, sudor o alergia de ambiente. Ok. Básicamente. No sería urticaria. Sí, sí puede ser urticaria, o sea, de hecho trae manifestación de urticaria, pero si el factor desencadenante es un mecanismo alérgico o físico como el calor, sudor o alérgico por ambiente, entonces eso se puede modificar. Ok, perfecto. Por acá tenemos una llamada que nos llegó por WhatsApp. Muchísimas gracias. Muy buen día. Tengo una pregunta para el doctor, igual en temas de alergia, pero es otro caso. Mi hijo de 4 años lleva 2 años en tratamiento por rinitis alérgica. Ya le retiraron la inmunoterapia, pero aún continúa siendo respirador bucal. ¿Requerirá tratamiento de odontopediatría o cómo se puede eliminar esto? Sí, de hecho es muy común que los pacientes con rinitis alérgica tengan alteraciones en la respiración nasal y oral. Okay. Entonces es también muy común que necesiten el tratamiento en conjunto con el odontopediatra, el otorrinolaringólogo, para modificar lo anatómico que esté alterado en cavidad oral, nasal o faringe. Okay. Ana Solís, si mi hijo tiene urticaria, ¿puede contagiar a sus hermanos? No, la urticaria no se contagia. Okay. No. La urticaria, como dije, son ronchas, dan comezón y es la manifestación de algo más que me está sucediendo. También menciono, hay urticarias que se les llaman crónicas espontáneas, es decir, llamémosle como espontáneo me llega, espontáneo se me va. Esas espontáneas en general no se les ha documentado una causa específica, sin embargo, en otros países donde hay más tecnología para la investigación de enfermedades, se ha encontrado que esas urticarias son activadas por mecanismos inmunológicos, anticuerpos que se dirigen contra las células que inducen la urticaria, que son los mastocitos que están en la piel predominantemente, activan a formar esas ronchas. Entonces, esas urticarias son de las más persistentes, más molestas, que llevan más años en evolución. Entonces, son de esa manera también la presentación. Ok, Cecilia Vega nos comparte, ¿puede darse el caso de que una persona pueda tener urticaria y al mismo tiempo dermatitis atópica? Sí puede ser, pero es más común que predomine la dermatitis atópica en el tiempo, porque como ya dije es más persistente, dura más años o permanece más en la piel, y en conjunto se le puede agregar una urticaria, ya sea aguda o crónica. Y puede ser muy común que teniendo ya una dermatitis atópica, la urticaria también sea inducida por mecanismo alérgico, porque la dermatitis atópica sí tiene más predominio de padecimiento alérgico. No todas las dermatitis atópicas son por alergia, pero sí predomina la alergia en la dermatitis. Entonces, si las dos están juntas, seguramente las dos son la misma causa. Ok, y en cuanto al tratamiento, me queda la duda de estos medicamentos que mencionaba para poder tener en casa. ¿Qué tan, no sé, de riesgo pudiera ser el consumo excesivo de estos medicamentos si es algo ya recurrente? Bueno, en urticaria crónica definitivamente hay que acudir al médico y el médico le dictará la indicación. Como ya lo mencioné, el tratamiento de las urticarias agudas son 2 a 4 semanas, pero las crónicas, si duran semanas, meses o años, el tratamiento va a ser así, continuo durante meses o años. Y los antihistamínicos, en ese entendido, sí mejor hay que regirlos o indicarlos por el médico. Exacto. El uso normal de los antihistamínicos en urticaria crónica es desde una pastilla al día en los adultos hasta 4 al día, o en el caso de los niños, la dosis equivalente de una dosis al día hasta 4 veces al día. ¿Hay algo tópico?
No, cremita, en urticaria algo, no, nada. no es necesario nada de crema o extra, no. La lubricación habitual. Hielito, que luego también he oído, te da como Polvo de de agua, hielo. talcos, Ajá. ya no saben qué Todo poner, lo nada. que quisiéramos. ¿Puede afectar el poner este tipo de polvitos? Bueno, hay polvos que son secantes, Ajá. hay unos que bajan un tanto comezón, picazón, pero no son el tratamiento ideal porque no ayudan realmente a disminuir de manera consistente la urticaria. Ok. Nos volvió a hablar la señora del hijo de 4 años, de la rinitis alérgica. Sí. Nos platica que le dicen que es por estrés o que es rosácea, ya no saben qué hacer. ¿Se puede confundir con rosácea? la urticaria? No, la rosácea no tiene roncha, Ajá. es decir, no levanta la piel. En cambio, la urticaria tiene que ser un abón, el término médico es abón. El abón es una elevación de la piel, engrosamiento con rojo y comezón. Perfecto. Es diferente. Ok, doctor, muchas Doctor, gracias. muchísimas gracias, doctor Daniel Alberto García. ¿En dónde podemos contactarlo? Muchas gracias. El teléfono del consultorio 442-295-0186 o en las redes sociales de Facebook, Alergólogo Querétaro. Alergólogo Querétaro en Facebook o 442, tenemos el 1044297. ¿Es No, correcto? 442-295-0186. No le hagan caso al de la tele, por favor, otra No. vez, 442 295-0186. 2950186. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias. Marco Paz, especialista en neurociencias. Vamos a platicar del comportamiento de los psicópatas. ¿Cómo estás, Marco? Bienvenido, un gusto como siempre. Gracias, Bienvenido, buenos días buen a todos, muy buenos días. Buen día, Marco. Ya habíamos hablado un poquito sobre los psicópatas. Sí. No tienen conciencia, o sea, no se dan cuenta que están haciendo mal. ¿O cómo los puedes definir? Bueno, el DSM-5, que es el manual donde se define Sí. todas las neuropatologías y trastornos, los define como un trastorno de personalidad antisocial. Es la definición genérica, ¿no? Pero ¿por qué se da esto en los psicópatas? O sea, ¿qué sucede en los psicópatas? Nosotros dentro del lóbulo frontal tenemos diferentes partes, ¿sí? El lóbulo frontal tiene, por ejemplo, las cortezas motoras, donde yo puedo hacer un movimiento de un dedo y es derivado de mis cortezas motoras, mis movimientos faciales, todo esto. Y tiene 3 partes fundamentales también en donde se les considera la corteza prefrontal, que es la parte orbitofrontal, la parte ventromedial y la parte dorsolateral. La parte ventromedial maneja la cuestión de la empatía y maneja también la conducta social. Y tiene una gran conexión con la amígdala cerebral, donde la amígdala cerebral sabemos que detona las emociones y maneja la cuestión del miedo y de la ansiedad. Y se ve que el comportamiento del psicópata está derivado de esta deficiencia que tiene en la corteza ventromedial. O sea, trae una deficiencia en la corteza ventromedial que no puede hacer una adecuada conexión con la amígdala cerebral. O sea, realmente si existe algo funcional Sí, que claro. no está del todo bien. Exacto, exactamente. Existe una deficiencia funcional, como lo dices acertadamente. Y esto se da por 2 factores fundamentales. Es la combinación de una predisposición genética, ¿sí? Aunado a una infancia de abuso y de violencia. Ay, qué fuerte. Sí, así es. Claro. Esa es la parte central, ¿sí? O sea, trae una predisposición genética que hace que no tenga una buena conexión en su parte de la corteza ventromedial con la amígdala, ¿sí? Pero también incentivado por el abuso y la violencia que fue infancia sometido, violenta. sobre todo en el caso de la niñez, ¿sí? Ok. Entonces, eso les deriva muchos comportamientos, diferentes tipos de comportamientos. Trajo una lista que es muy, muy grande, vamos a tratar de verla rápidamente. Bien. Por ejemplo, son mitómanos por naturaleza, ¿sí? Mienten. Mitómanos. Les encanta crear historias, fantasías llenas de mentiras para conseguir su objetivo. ¿Se la creen? Al ser mitómanos sí, se creen sus mentiras. Se lo están creyendo de Ok. alguna manera. Y una de estas cuestiones que son ampliamente mitómanos es que son muy manipuladores, ¿sí? Ok. O sea, con estas cuestiones de mentiras que dicen, manipulan mucho a la gente. Son muy seductores, ¿sí? Hay que tener juego con ellos. Son muy seductores y son inteligentes, ¿sí? Y saben manipular. Por ejemplo, son también muy narcisistas. O ya altamente se sienten Lo que máximo. Dios no lo merece. Sí, sí, sí. Es una de sus características también. También otra característica que tienen es que no les gusta pegarse a las leyes, no respetan las leyes normalmente,
¿sí? Y a veces, en ocasiones, tienen muchos problemas por eso, porque infringen la ley con facilidad, ¿no? Aunque son hábiles para que no los atrapen. Mira. Es una de las características que tienen, ¿sí? Otra característica que tienen, como son ampliamente manipuladores, ¿sí? Les encanta explotar a los demás. O sea, los manejan para sacarles dinero, para que trabajen para ellos. Verles, ¿sí? Para beneficio. Sí, para beneficio personal, ¿sí? Y eso hace, por ejemplo, que muchas veces estas personas sean flojas, ¿sí? Manipulan a la gente para que trabajen para ellos y no les gusta trabajar. Claro, quiero comentar, o sea, estas características son generales, ¿eh? Habrá personas que tienen muy acentuadas unas cosas y otras personas que tienen muy acentuadas otras cosas. Ok. ¿Sí? Pero son características generales. Por ejemplo, no establecen vínculos a largo plazo. Es decir, no van a estar casados con una persona 50 años, ¿sí? Van a estar cambiando muchas veces de pareja. Y amistades, me imagino. Y también de amistades. Okay. Y muchas veces las parejas de los psicópatas definitivamente son víctimas de ellos, ¿sí? ¿No se dan cuenta las parejas? Las parejas, pues muchas veces, como hemos platicado aquí con anterioridad, el cerebro tiene un proceso de habituación. O sea, las personas llegan a un momento dado que ven estas cuestiones normales. Claro. Que así es la vida. Y ¿sí? como son seductores, pues los sí. Y como me decía una paciente alguna vez que tenía una pareja con esas características, es que hay momentos bonitos. Sí, claro, te embaucan, con eso te enamoran. Nos vamos justificando, ¿no? Sí, no claro. Todo está mal, entonces por eso aguantas Es que hay buenos tiempo. momentos, me decía ella. Dice, bueno, pues sí, debe de y haber. estaba ya habituado al maltrato. Ya estaba habituado al maltrato, ¿no? Entonces, decíamos que tienden a la vida parasitaria, ¿sí? A ser flojos. No hacer nada. A no hacer nada. A muchas veces su pareja trabaja para ellos, ¿sí? Trabaja para ellos. Sí, inteligentes y manipuladores, pues Sí. claro. Está mala la combinación. Carecen totalmente de cuestiones de culpabilidad, o sea, de conciencia social, y se sienten superiores al resto de las personas. Como decíamos, son ampliamente narcisistas, ¿sí? Es otra característica que presentan. Como decíamos, no manejan la empatía. ¿Qué es la empatía? La empatía tiene dos aspectos fundamentales. Uno es que yo pueda reconocer la emoción en otra persona, ¿sí? Eso es ser empático. Yo reconozco la emoción en una persona, si está triste, si está alegre, si está deprimida, si está enojada, ¿sí? Reconozco, esa es una de las funciones de la empatía. Pero otra cuestión de la empatía muy importante es que empatizo con su emoción. Es decir, siento su emoción, ¿sí? Y ellos no tienen ese don, ¿sí? O sea, no son empáticos. Y además de que les encanta el dolor en los demás. Es una Gozan con el dolor. Gozan con el dolor de los demás. ¿Sí? Okay. Entonces, otra de las cuestiones que manejan los psicópatas. Un concepto, al no tener esta conexión entre la amígdala cerebral y la corteza prefrontal, no presentan culpas, ¿sí? No generan culpas por las cuestiones que hacen, no generan vergüenza, o sea, no tienen vergüenza por estas cuestiones que están realmente presentando. no les importa lo que esté pasando a consecuencia de lo que ellos hacen. Así Pero es. ellos se compran que están actuando bien, ¿se la creen? Pues no tanto que están actuando bien, pero les gusta hacer eso, les gusta infringir dolor. Pero no saben que están actuando mal. Sí se lo saben. Sí saben y no les importa. Sí saben, Pero no les buscan importa. su satisfacción. Buscan su satisfacción personal. Ok. ¿Sí? Eso es muy importante. Son hostiles y vengativos, ¿eh? Aguas que le hagas a un psicópata algo, porque se va a vengar. Y te la va a aplicar feo. Esa es una de las características. Y son crueles. Son muy crueles cuando hacen sus acciones, sobre todo de venganza. Son muy crueles, y pues como decíamos, les encanta ver sufrir a las personas. Pueden ser descritos como digo aquí, como rencorosos, malignos, mordaces, crueles y peligrosos. Digo, hay diferentes, muy de ahí importante. vienen también los asesinos. Sí, hay diferentes niveles de psicópatas. Ok. ¿Sí? Evidentemente lo que acabas de decir, ¿sí? Son los extremos, los asesinos seriales. ¿Sí? Hay asesinos seriales psicópatas, ¿sí? Pero hay psicópatas que no presentan un grado tan alto de crueldad y de malignidad, ¿no? De ser malos. Pero sí, definitivamente hay niveles, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ellos se sienten, los psicópatas que están muy metidos en este problema, sienten satisfacción cuando matan a una persona, ¿sí?
están llenando un vacío interior y están justificando esa muerte, ¿sí? Por alguna cuestión. Por alguna cuestión. Justifican sus crueldades, ¿no? Otra de las cuestiones que presentan es que siempre mantienen una actitud intimidatoria hacia los demás, ¿sí? Cuidado que te metas conmigo. No sé si han conocido a personas así. Aguas que te metas conmigo, ¿sí? Soy muy peligroso, no te metas conmigo, ¿sí? Yo sí he escuchado a personas decir, cuidado que no te metas conmigo porque dices, bien. Se sienten bien con el dolor ajeno, como decíamos, les encanta el dolor ajeno, ¿sí? Y también les molesta el triunfo de los demás. El éxito de los demás les molesta, ¿sí? No se sienten bien cuando ven una persona exitosa. En muchos casos son muy inteligentes, ¿eh? Son personas muy inteligentes. Y siempre cuando hacen sus fechorías tienen un plan B para tratar de escapar, ¿no? Ok. Sí, tienen ese plan B. Otra cuestión que también tienen psicópatas es que no se plantean metas a largo plazo. Viven en el presente, en la inmediatez y lo que están viviendo, ¿sí? Entonces, esas son características, evidentemente tiene un bajo o nulo de inteligencia emocional. Sí, por supuesto. O sea, la inteligencia emocional no se las da. Entonces, esas son algunas de las características que tienen. Y hay psicópatas que son muy famosos, ¿sí? Que quiero comentarles algunos de ellos. Habrán escuchado el caso de Ted Bundy, una persona que mató a cerca de 30 personas en los Estados Unidos, ¿sí? Los asesinó. El asesino. Otro caso muy famoso de la historia es el Jack el Destripador. Jack el Destripador mataba a prostitutas y después le sacaba las entrañas, ¿no? Por eso le decía Jack el Destripador, sobre todo a nivel de los órganos sexuales. Hay otro que es el estrangulador de Boston, ¿sí? Es también muy famoso porque estrangulaba a mujeres, ¿sí? Hay otro también psicópata que fue muy famoso, que es el asesino del Zodíaco. No sé si alguna... ha habido películas del asesino del Zodíaco, sí. Él asesinaba a sus víctimas, pero antes de asesinarlas le mandaba los medios, códigos y alguna cuestión de acertijos acerca de lo que iba a hacer. O sea, goza haciendo que piensen los demás. Sí. Les ¿cuál mandaba es mi siguiente acertijos víctima? Que cómo iba a asesinar a sus víctimas o dónde, y gozaba con eso, ¿sí? Y una de las cuestiones es que nunca lo atraparon. Nunca. Con el asesino del Zodíaco. Y la psicópata más prolífica de la historia, ¿sí? Se llama Elizabeth Báthory. Ella era una condesa de Hungría. ¿De Hungría? De Hungría. Mató a más de 600 mujeres. ¡Ay, qué barbaridad! Se estima que 650 mujeres las mató. Y las mataba con el fin de bañarse en su sangre, ¿sí? Y también de ingerir su sangre. Ay, Dios. ¿Ella las mataba o las mandaba a matar porque era ella tenía algunos asistentes, ¿sí? Eran de la nobleza, y con esos asistentes ella las mataba, las torturaba y luego se bebía su sangre y se bañaba en su sangre. Ay, parece de película de terror todo esto. Sí, todo esto. Es que realmente los psicópatas son de película de terror. Pero a veces pensamos que están en la película, pero con todas las características que mencionaste, pues a lo mejor andan muchos sueltos y a lo mejor hasta convivimos con alguno y no sabemos. Como repito, hay diferentes niveles. Diferentes niveles. Claro, a lo mejor no son de los asesinos, pero sí el extremo son los asesinos demás. Seriales, ¿no? Claro. Sí. Pero hay diferentes niveles, hay personas que son muy manipuladoras. Y peligroso que quieren convivir con ellos. Sí, así es, y es Marco, peligroso. ¿todos los asesinos son psicópatas? No. No todos. O sea, hay el Unos concepto... son por encargo o por formación, sí, claro. no sé. Hay el concepto, o sea, acuérdate, hoy hablamos de los psicópatas, Sí. y están los sociópatas, ¿sí? O sea, el psicópata tiene una malformación genética. Sí, ya, está ¿Sí? mal de su Y cabecita. el sociópata es sociópata porque es producto de la sociedad. De la sociedad, claro. Y ese también puede ser asesino en serie, ¿sí? O sea, una persona que fue violentada, abusada, todo lo que ustedes quieran. Por ejemplo, hay una película muy buena que se llama Tenemos que hablar de Kevin. Ay, buenísima. Es buenísima esa película, donde describe claramente a un sociópata. La mamá desde el vientre materno lo agredía, ¿sí? Cuando era bebé lo agredía, ¿sí? O sea, desde bebé lo agredía. Cuando era niño lo agredía, ¿sí? Y este chico era sociópata porque fue producto de esa agresión. De la agresión. Cuando crece, ¿sí? Mata a su papá, mata a su hermana, ¿sí?
y llega a la escuela, antes de matar a su papá y a su hermana, llega a la escuela y mata a no sé cuántos chicos ahí en la escuela, se regresa a su casa, mata a su papá, mata a su mamá, a su hermana, y a la que no mata es a su mamá. Entonces cuando su mamá lo va a visitar a la cárcel, es una escena muy fuerte, si lo recuerdas, sí. le dice ella, ¿por qué no me mataste a mí? Porque quiero que sufras. Claro, fue Sí. el mejor castigo y El la mejor mejor castigo. venganza. Claro. Entonces Uno estas cree que mentes es de película, maquiavélicas, pero no tanto de película, no solo de película, Así es. sí existe. Sí, claro. Me imagino que las cárceles están llenos de psicópatas Así es. y de sociópatas. Así es, exactamente. ¿A qué edad empiezan a dar síntomas de Fíjate, que algo esa está pregunta mal? es importante. No sé si ustedes han conocido alguna vez a un niño que le encante ser cruel, Sí. que por ejemplo ahogue gatos. Yo conocí a un niño Uy, que ahogaba qué horror. gatos, que metía a los gatos a la lavadora, Ay, no, Sí. no, qué cosa. que agredía a los perros. O sea, desde niño se puede empezar a ver ese tipo de comportamiento. Necesariamente con animalitos, ahorita lo estás Puede ser con mencionando, animalitos o puede donde ser él ya... puede ejercer su poder. Sí, claro. Sí, digo, evidentemente no va a agredir a un adulto que lo puede agredir, pero donde él puede ejercer su poder. Sí, como que en le el caso empieza a de un quitar gato. patitas Sí, al sí. bicho. Ándale, por ejemplo, Sí. que empieza a torturar a un insecto, ¿no? Poco a poco. Ahí se puede empezar a ver que el niño presenta O sea, crueldad. siente placer Sí. al sufrimiento del otro Así es. ser vivo. Yo me tocó escuché un caso de un niño metió a su hermanita que era bebé a un horno de microondas. Entonces, ¿Esto es afortunadamente, real? sí. Ay, Marco. Afortunadamente, la mamá llegó y pues pudo parar eso, ¿no? Pero ese tipo de conductas desde el niño que presentan crueldad, hay que tener cuidado. ¿Cuál es el tratamiento? Vamos a hablar de psicópatas que estamos hablando ahorita, ¿no? Creo que el sociópata a lo mejor pueda tener un poco más de posibilidades de mejoría o de reivindicarse. aislamiento, reivindicarse. Pero en el caso del psicópata, ¿hay tratamiento? Sí, claro, tratamientos de tipo ¿Y psiquiátricos mejoran? que son para calmarlos, Nada más. mantenerlos calmados, tranquilos. No va a haber Sí. esa conexión, No, jamás se va a poder todavía no se reestructurar logra la hacer conexión eso que mencionabas de la de amígdala. conectar la amígdala con la corteza O venosa. sea, él va a seguir con las mismas Sí, características, sí. nomás que ya es Pero lo más importante, hay una tranquilizado. cosa muy importante, yo creo, es ser consciente como papás de que nunca debes someter a la violencia a los niños. ¿Sí? Porque decíamos que el psicópata tiene estas dos características: la predisposición genética acompañado de un abuso, ¿sí? Acompañado de violencia. Sí, a lo mejor si Psicópata. tienes únicamente Sí, la predisposición exactamente. y no tienes la vida de violencia. No vas a ser un asesino no. en serie. Exacto. Así de fácil. A lo mejor puedes tener una dosis de crueldad, pero no de matar y disfrutar con Así el es. sufrimiento del otro. Exactamente. Ay, Es- Hay la muchos. venganza. Es más Yo creo que sí hay muchos en la sociedad, claro, disfrazados. no asesinos en serie, No, pero psicópatas hay simplemente. psicópatas muchos. En las empresas yo he conocido a algunos psicópatas, gente que maltrata a su personal, que se pasa de plano en el maltrato de No, y lo planean, insultarlos. por lo que sí, claro, mencionas, sí, o sea, sí, realmente lo hacen consciente claro. y con la intención para ejercer de... su autoridad y para que les sufra. tengan miedo y X. Estas personas que preparan para matar, las escogen con cierta dosis de psicopatía. Sí, O sea, sí, traen. no cualquiera, aunque te paguen lo que te paguen o lo que quieras, no cualquiera mata. Sí, claro. Por ejemplo, hablamos del estrangulador de Boston, mataba nada más a mujeres, ¿no? Ajá. Nada más, porque traería algún problema derivado de las mujeres, y muchos son problemas con la mamá. ¿Sí? Y el mataviejitas. Sí, Exacto. la mataviejitas es sociópata, por ejemplo. La mataviejitas mataba a viejitas Sí. y realmente estaba matando a su mamá. Sí, en cada vez una que de lo ellas hacía. veía eso. Sí, cada uno de ellos estaba ejerciendo eso. Pero pues este tema es fuerte Es y que la debemos tener mente- cuidado. Sí. Y sobre todo yo sí repito a los papás, no ejercer la violencia con los hijos, ¿sí? No ejercerla. Una cosa es educar y Sí. otra cosa es la violencia. Sí. Poner los Marco límites Paz, necesarios. muchísimas gracias. ¿En dónde podemos contactarte? Mi correo es pazenquereta@yahoo.com.mx. Paz Que en tengan un Querétaro. día de paz y felicidad. Esperemos Muchas que gracias. sí. Muchísimas Igualmente. gracias, Marco Paz, y hasta la próxima. Hasta la próxima. Nuestra amiga Viri, compañera aquí de RTQ, de radio, se fue a la peregrinación junto con Delfina, pero llegó transformada. Bueno, yo hasta Aureola le vi, yo dije, no, esta mujer está santificada. Vamos a platicar con ella y que nos cuente esta maravillosa experiencia que tuvo. Con ella continuamos.
Viridiana Ramírez, qué gusto. Estuvimos platicando con ella en estos Viri. controles remotos desde la peregrinación y ahora la tenemos aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, salsificada, no es cierto. No, te digo que te veo así hasta Me las asombró que alitas. todavía camina. Todavía llegó caminando al foro después Llegó. de cuántas ¿Cuántos horas y días días te y todo echaste fue. de 9 días, peregrinación? salimos Ajá. el sábado, fueron 9 días hasta la Basílica y aproximadamente, según mi reloj, fueron un poquito más de 354 kilómetros. Madre mía. Normalmente la ruta son 214, Ciudad de Querétaro, Ciudad de Sí. México. Pero obviamente pues nosotros nos vamos metiendo pues hasta llegar a la iglesia del lugar a donde nos vamos a veredas, quedar, ajá. etcétera. Y vamos haciendo camino, ¿no? Entonces, pero acá me tocó de repente con mis compañeros que llegaban y me decían, estamos hasta atrás, en la parte de atrás, que no podían entrar con la camioneta para los enlaces de televisión y pues me tocaba recorrer la columna De regreso varias para llegar a la veces. transmisión. Ajá, entonces, Wow. pero fue una experiencia maratónica, bonita, en el aspecto de, yo lo veo así como crecimiento personal. Claro. Esa parte de, había momentos de silencio donde yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero después decía, Yo desde aquí decía, ¿qué está haciendo allá? ¿Es la primera vez que haces este recorrido, este peregrinaje? no, ¿qué crees? Yo lo hacía de muy pequeñita con mamá. Y este proyecto que traía yo en mente ya desde hace como 3, 4 años, dije, pues si nos vamos como el medio oficial, pues estaría padrísimo. Entonces este proyecto ya lo tenía así como que sí querías, no quería, y de repente me daba miedo, y de repente Claro. no, y de repente dije, pues se dio. Entonces ahora dije, pues nos vamos, y nos vamos como medio, y está, pues es dobletear chamba, o sea, La porque presencia de RTQ. exactamente, Claro. entonces de repente era, vas enlace en la mañana el noticiero, vas enlace con ustedes, vas enlace en la tarde, y justamente en la tarde cuando me tocaba el descanso, que ya llegábamos al descanso grande, yo le llamaba así, era el enlace con el noticiero, entonces yo no descansaba. Se regresaban mis compañeros, que de verdad también lo hicieron maratónicamente porque iban y venían, Fernando Lugo y Manuel Tobar, iban y venían y ya se iban ellos y yo volteaba y la columna ya empezaba otra vez, entonces no descansaba. No descansaba. Había una noche que sí les dije yo, mis dedos de los pies estaban así. Engarrotados. Ajá, porque yo no podía levantar. Pero me decían, ¿estás cansada? Yo solamente físicamente, porque si por mí fuera, sí me levanto a hacer, porque todavía terminaban los enlaces y estábamos haciendo un especial y Fer me decía, graba cómo se duermen, graba cómo te sientes, entrevista a la que hace la comida, a la que les prepara, a Vimos dónde una llegas. entrevista con una señora de 90 y tantos años. O no sé Ay, cuántos. mi suegra, le vamos a mandar un saludo allá en Guanajuato. Ellas son de la columna de Guanajuato. Le dicen la suegra porque su hijo, para irla a cuidar, 79 años, no dejan en la columna ir hombres, perdón. ajá. Entonces su hijo dijo, bueno, pues yo me hago trabajador de ustedes y los voy abanderando y los voy cuidando con tal Para de ir cuidar cuidando a a mi mi mamá. mamá. Qué Entonces maravilla. todo el mundo decía que era muy guapo el muchacho. Yo nunca lo conocí, pero pues yo también ahí me unía a decirle a la suegra. La suegra. A la suegra. Miri, quítanos muchas dudas que mucha gente tiene o tenemos. ¿En dónde hacen pipí, popó y demás? ¿A dónde van al baño? Fíjate que yo tuve la oportunidad y el gusto y la gracia de decirles que íbamos a regar la milpa o a darle de comer a la milpa. Aprendes a valorar hasta el reloj que volteas y dices son tales horas, porque te desconectas. Yo no sabía qué día era, yo no sabía qué hora era, porque llegaban mis compañeros y me decían, ¿ya hay enlace? Y yo, ¿ya son las 7? Sí, ya son. Y yo, ok. Empezábamos a empiezan? caminar. A las 3 de la mañana nos levantábamos para empezar a caminar a las 4. Entonces sí te pierdes totalmente de todo eso. En 7 días Ay, no Dios. te bañas. En 9 días, claro que te bañas. ¿En Te voy a dónde? decir ¿Cómo cuál le es. Te levantas, caminas, llegas. Donde está tu aposento está lejos de la parroquia o del lugar que se ponen para salir, ¿no? Que se acuerda. Llegas y ya te echaste 2 o 3 kilómetros más o 1 metro, no sé, etcétera. Depende dónde consiga. Ajá. Tú tienes que conseguir un maletero, que es una persona que va en una camioneta con tu maleta y lleva, y muchas veces el maletero te consigue el aposento. ¿Dónde te vas a quedar? A dormir. A dormir. O sea, ¿no se quedan todas en el mismo lugar? No, imagínate, no cabemos. No caben. Son ¿Cuántas personas iban? 23,000. Perdóname, La columna es de está 23,000 mujeres. 23,000 mujeres. Ajá, vienen de Guanajuato, de la Sierra de Querétaro, y quien se les Sí, adjunte, sí. ¿no? O sea, ya hay toda una estructura, ya hay una logística para sus rutas, para todo. Entonces ya te levantas tu maletero
llega, te deja la maleta, agarra tu maleta para el siguiente aposento y se la lleva. Entonces tú ya caminas. Entonces terminas de caminar, llegas a tu aposento y te dicen, te mandan la ubicación porque hay un grupo de WhatsApp de cada contingente, ¿no? De los que se van a quedar con este maletero. Te manda la ubicación y caminas hacia donde está él. Y ya llegas, tu maleta está ahí, entonces hay que extender un plástico, hay que extender tu colchoneta, en este caso era mi sleeping, y en friega, esto es así, porque ya hay una fila de 40, 50 mujeres, depende cuánto te tardes, para meterte a bañar. Seguimos platicando con Viridiana Ramírez, que estuvo en la peregrinación. Nos quedamos que el baño en la milpa. El baño, pues te tenías que formar y pues como van llegando se van formando, ¿no? Pero hay quien dice, para bañarte. Vengo con 7, entonces pues era esa más 7 atrás, ¿no? Entonces pues espérate. A veces estaban las 10 de la noche y apenas te ibas a bañar. Y llegas a buscar baño y a buscar comida. Aposentos hay que te dan todo y a aposentos hay que nada más te quedas a dormir y vas a buscar. El que te dan todo, literalmente, ¿hay que pagar algo? Sí. ¿Hay que estar ahí? Sí, lo que platicábamos es que hay que estar cuidando tu lugar y hay que pagar. Todo si vas cuesta. al baño una vez, cuesta una vez, y las veces que vayas te cuesta. La comida te cuesta, el aposento te cuesta, o sea, ¿Cuánto todo cuesta te el aposento? Hay aposentos de 60 pesos y hay aposentos de 120 pesos que incluía comida. Y tú ya sabías si querías comer ahí o no. Y aposentos que te decían, si quieres lavar, había hermanas que llegaban a lavar ropa. Entonces yo decía, no, ya lo que quiero es dormirme. Ya. Entonces, el peregrinar es caro, no es barato, porque pues finalmente y es un negocio para todos los lugares en los que vas llegando, pues el peregrinar es un negocio para ellos. Hay comunidades que pues está muy difícil, ¿no? Entonces, pues, mira, lo que les platicaba yo es que dentro de estos 9 días hay varios procesos que vas viviendo en cuestiones católicas y de fe. Entonces, por primer año, cuando es tu primer año, te coronan y te hacen ahí pues la madrina y todo. Entonces, a nosotros nos tocó, tuvimos la fortuna de tener a alguien que nos coronó y de repente, o sea, madrinas, y el padre que lleva toda la columna de mujeres, que es el padre Ezequiel, él está en Colón, nos decía, baja y se nos queda viendo y dice, ¿ya los coronaron? A mi compañero Fernando Lugo y a mí, y nosotros sí, no, yo los tengo que coronar. Y nos subió y nos coronó, y es como esa parte de decir, ay, qué padre, ¿no? Ya fui bienvenida a esta columna. Ajá. Es lo que estamos viendo. Es lo que estamos viendo, exactamente. La coronación. Ellas son nuestras madrinas. Sus madrinas. Ellas fueron, pues caminábamos con ellas entre que las mañanas que iniciábamos, porque les digo que a veces yo, pues me conocí a las hermanas de Guanajuato, que iban en el 70 y tantos, y luego a las eso sí, con las hermanas de limpieza, porque viene la retaguardia, lo último, pero atrás de ellas vienen las que vienen limpiando y recogiendo todo lo que vamos dejando, y ellas se avientan otro maratón, porque ellas tienen que caminar hacia el monte más lejano que va a haber basura. Entonces, eso es todo un proceso muy, muy cansado. Pero todo tiene una logística bien estructurada, o sea... Todo tiene un porqué. No te pierdes, ahí te dicen por dónde. Hay hermanas que se quieren adelantar, así nos decimos la tribu en esos 9 días, hermanas que se quieren adelantar y siempre están, hermana, no te adelantes, no te seguridad, sí. Vamos todas juntas. Yo no sé de dónde sacan fuerza para adelantarse, porque sí es muy cansado. Yo sí, mis respetos, hay personas con bebés, carriola. No es cierto. Y bebé. Los 9 días van caminando con bebés. Madre mía. Con bebés. Hay las barredoras que yo les llamo así, yo les digo, yo he corrido maratones, he hecho triatlones, nunca en mi vida, un poquito más de 20 años corriendo, y nunca en mi vida había usado una rodillera. Al tercer día yo decía, ay, por favor, necesito una, me dolía horrible. ¿Por qué? Por el suelo tan... El cuerpo cambia, no es lo mismo el trote, que es el impacto en todo el cuerpo, al caminar, que solamente va el amortiguación entre rodillas y tobillos, es lo que más duele, rodillas y tobillos. Había momentos en que yo decía, oye, esta parte de mi tobillo jamás en la vida la había sentido y hoy me duele. No sabía que la tenía. Eso sí te encuentras en tema de médico, había, me imagino, porque seguro de todo un poco te puede pasar ahí. Súper acompañadas siempre. Ellos, parte de la logística es tener un cuerpo médico de básico, lo más básico, o sea, una torcedura. Esta es la ruta que seguimos desde salir de Querétaro, aquí de la congregación. Salieron de la congregación. Hasta llegar a la Basílica Ciudad de México el domingo. ¿Qué sientes cuando llegas?
Yo extrañaba mucho a mis chaparros, entonces yo me doblé. Ay, claro, tus hijos. ¿Y sabes por qué? Porque tuve una despedida muy bonita donde mis chaparritos me dijeron, que te vaya bien, mi niña, y me doblaron. Y de regreso hablando con ellos, pues ves a la Virgen y la devoción que tiene cada quien. Claro. Es como entre el cansancio y la despedida de ya llegué. Entonces, son muchas emociones. Son muchas emociones. Es muy padre, la verdad que sí. Viri, pues de verdad, felicidades, mis respetos, me quito el sombrero contigo y con todas las peregrinas porque sí se necesita una madera especial, un temple especial y una fe pues enorme, que es la que te hace paso a paso seguir. Claro, te motiva y te mueve. Muchas felicidades, querida, muchas de gracias. verdad. El año que entra en Neblinas 2026. Muy bien. Nos vamos a la sierra. ¿Se van a Neblinas y desde Pues yo ahí? sí. Tú sí. Yo sí me gustaría vivir esa experiencia y ya les contaré qué tal está porque la sierra es otra cosa. Sí, seguramente. Te seguirás preparando, me imagino, de aquí a ese día, a un año. Muchas gracias, felicidades. Gracias a ustedes, muchas gracias. Y nosotros continuamos con este asunto de Los Ángeles y la forma que tienen de comunicarse. Se oye interesante. Continuamos. Shizuko ya está aquí con nosotros y me encanta porque vamos a hablar justo acerca de los ángeles y todo lo que tiene que ver con esta conexión y la manera de comunicarse con ellos. Bienvenida, ¿cómo estamos, Shizuko? Hola, gracias. Gracias por estar aquí de nuevo y platícame, por favor, porque en este tema holístico hay veces que se siente un poco el que si no es ciencia, no es tangible, no se sabe del todo qué está sucediendo, a lo mejor es charlatanería. ¿Cómo es que se vive esta forma de tener la conexión con los ángeles? Claro que sí. Yo siempre digo que hasta que no lo sientes y lo vives, lo crees, ¿no? Sí, es imposible tratar de convencer o de que tú mismo digas sí existen si no lo has sentido, ¿no? Entonces, más bien esto es una cuestión de sentir, de vivir, de tener esa experiencia personal para creerlo. Para las personas que justo tienen esta inquietud de poder vivir esta experiencia, ¿cómo sería este primer acercamiento? Bueno, hay muchas maneras. Hay personas que lo hacen de manera intuitiva o que llega a través de sueños o a través de meditaciones, pero a todos nos llega esta conexión con los ángeles desde que nacemos. Entonces, más bien es una cuestión de estar presentes, creo yo, de estar presentes, porque siempre estamos en el futuro o en el pasado, y cuando estamos presentes podemos tener esa sensación, ¿no? de la presencia de ellos. A veces ni siquiera lo buscamos, simplemente pasa, ¿no? ¿Cuántas personas han tenido accidentes o situaciones donde piden y ven cosas, sienten cosas, aparece el ángel? Y no el ángel así como con las alas o una persona, ¿no? Los ángeles realmente son energía. Entonces, pues creo que eso se va dando de manera natural, pero si también queremos hacerlo muy consciente, hay métodos como la meditación, como a través de los sueños, poder buscar esos métodos para estar nosotros presentes y nuestra energía alineada para poder recibirlos. ¿Cómo son esos mensajes entonces? Porque a lo mejor lo podemos ya estar viviendo y no saberlo. ¿Cómo detectar que es un mensaje de ángel? Los mensajes de los ángeles siempre van a ser certeros, siempre te van a dejar paz. Así sea los momentos más oscuros o lo peor que pueda suceder, ellos te van a dar un mensaje que te va a dejar paz. Sobre todo se siente en la parte del corazón. Te va a dejar certeza, te va a dejar paz, serenidad. Y bueno, también a través de como tener esa conexión nosotros, como te digo, en el presente, de tener la conexión a la tierra, ellos siempre se van a hacer presentes. Como maestra espiritual, ¿qué nos recomendarías para todos aquellos que queremos empezar con esta forma de estar más abiertos a recibir estos mensajes? Simplemente hablarlo, pedírselos. Ellos están siempre presentes, pero respetan nuestro libre albedrío. Entonces, en el momento en que hablamos y decimos, necesito tu ayuda, ellos se hacen presentes. Muchas veces los olvidamos o de niños siempre nos enseñan como esta oración clásica del ángel de la guarda. Sí, sí. Y de repente pues ya crecemos y decimos eso ya no es para mí, ¿no? No es para un adulto. Pero se nos olvida que ellos están ahí presentes. Si yo hablo como hablarle a un amigo, como hablarte a ti, como estamos teniendo esta conversación, ellos empiezan a actuar. Mientras tanto ellos se quedan ahí, ¿no? Como que se quedan esperando que les pidamos esa ayuda. Exactamente. Hablas en plural, ¿cuántos son? Hay ángeles y hay arcángeles, he escuchado. Claro, sí, los ángeles y los arcángeles son los que por vibración o frecuencia están más cerca de nosotros, digamos de la Tierra, ¿no? Del planeta. Los ángeles
Regularmente hay un ángel guardián por cada persona. En ocasiones he percibido 2 por persona, depende de cada quien, pero los arcángeles son omnipresentes también. Los arcángeles, digamos, si tú le pides Arcángel Miguel, otra persona le pide Arcángel Miguel y puede estar omnipresente en todo lugar y con todas las personas. Y son muchísimos, no se pueden contar, ¿no? ¿Hay alguna función en particular, no sé si se le diga así, dependiendo de cada arcángel? Sí, claro. Bueno, los más conocidos son 7 arcángeles principales, aunque hay muchísimos más. Pero sí, por ejemplo, Arcángel Miguel, que digamos es el más famoso o el más popular, ¿no? Que mucha gente se acerca a él. Él nos da la protección, la fortaleza, la confianza, nos da el coraje. También está Arcángel Rafael, que nos da la sanación, es el médico del cielo. Bueno, a grandes rasgos porque ayudan a muchas cosas. Arcángel Rafael también ayuda a los viajes y traslados. Arcángel Chamuel, lo que son las cuestiones de corazón, perdón, las cuestiones de pareja, la culpa, a sanar todo lo que es corazón. Arcángel Jofiel es el arcángel de la belleza, nos ayuda a embellecer pensamientos, emociones y ver todo lo bello de la vida. Arcángel Zadkiel es el arcángel de la transmutación. Arcángel Uriel es el arcángel de la transformación, que no es lo mismo transmutación a transformación. ¿Qué diferencia habría? La transmutación limpia de fondo todo, ¿no? Todo lo que está mal en nuestra vida y lo transmuta. La transformación nos ayuda a transformar justo cuestiones que están sucediendo en nuestro presente y que no son tan favorables, ¿no? A lo mejor transformar un pensamiento, unas creencias limitantes, una forma de vida. No sé si por ahí me faltó algún otro arcángel, pero creo que sí mencioné los 7. ¿Hay algún tipo de oración o no sé si se le diga ritual, algo que podamos nosotros hacer para acercarlos más? Pues mira, yo siempre, sí hay, o sea, obviamente las velitas les encantan las velas. Tienen diferentes colores, ¿no? Cada uno de ellos. Sí, justo se comunican por los colores también, a base de colores, su energía es de color. Entonces cada uno tiene un color, ¿no? Amarillo, bueno, aquí en la pantalla los tenemos. Está el amarillo, el azul, depende de cada arcángel, tú prendes tu velita y no necesitas una oración en particular, aunque hay muchas, y en Google puedes sacar muchas, pero yo creo que la que más funciona es la que nace del corazón, ¿no? Lo que tú quieras pedir. Esa plática que comentabas, una plática real, genuina, de corazón y que viene desde la necesidad de tener una respuesta. Así es. Así es, a ellos les gustan los aromas, el incienso, les gustan las flores, las velas, sin embargo no es necesario, ¿no? Si tú dices yo no tengo ahorita nada, el poder de tu voz y de tu corazón es suficiente. Desde pequeñitos pueden llegar, porque ahorita tú mencionabas, yo llego a percibir 1 o 2 ángeles que están como ángeles guardianes. En tu caso, ya como testimonio, ¿en qué momento desde chiquita te diste cuenta o cómo supiste que tenías esa sensibilidad? Fíjate que desde que yo recuerdo, que tengo memoria, ¿sí? Para mí era como un poquito de miedo a veces, porque no sabía lo que estaba yo sintiendo o viendo, pero posteriormente justo esa sensación de certeza y de paz, cuando yo estaba sola, cuando me dormía en mi cama y me daba miedo, entraba como esa caricia, mucho la caricia en el cachete. Pongan esto en práctica, a veces cuando nos dormimos y la mente está un poco más relajada, sentimos como que nos acarician la espalda o un poquito roce en la mejilla, no sé, en el hombro. Entonces esas pueden ser señales de que tu ángel guardián está ahí. ¿Qué pasa si queremos acudir contigo, queremos estar contigo para iniciar esta comunicación? ¿Cómo es que se lleva a cabo este proceso contigo? Pues me pueden mandar un WhatsApp, por medio de WhatsApp yo contesto los mensajes y ahí nos ponemos de acuerdo y con mucho gusto pueden acudir. Y pues también tener como este contacto con sus ángeles. Exacto. ¿Los oráculos tienen algo que ver o no con el tema de los arcángeles? Sí, fíjate que sí, los oráculos, los oráculos se usan para muchas cosas. Yo siempre digo, la herramienta no es lo importante, sino la energía que habla a través de la herramienta. Entonces, los ángeles, cuando los invocamos en los oráculos, pues se debe llevar un proceso muy cuidadoso. Creo que ahorita se ha abierto mucho para el juego y demás, pero hay que ser muy cuidadosos de quién nos contesta a través del oráculo, ¿no? Exactamente. Y bueno, si tienen a alguna de las personas que nos están escuchando y viendo alguna duda o quieren agendar cita contigo, ¿dónde te encuentran? Estoy en las redes sociales como Shizuko Hoshina y también el WhatsApp es 442-194-7565. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias por tu sintonía.
Te esperamos muy pronto para seguir platicando aquí en Confianza. Hasta pronto.